Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. En unidad, amor y respeto al prójimo, ahora lanzamos a la red Vía Universal, con su anfitriona Gisela López. Muy buenas noches, cibernautas de Puerto Rico. Aquí Gisela López en Vía Universal, el programa que está todos los miércoles alternos de 7 a 8 de la noche en su estación bonitaradio.net en Puerto Rico y el mundo. Esta noche estamos aquí con los Titanes de la Llanura porque nos acompaña nada más y nada menos que el doctor Noel Alicea. Muy buenas noches, Noel, y gracias por estar aquí. Buenas noches, Gisela, gracias. Para mí es un enorme honor y privilegio estar nuevamente en mi patria compartiendo de los conocimientos que la vida nos ha ofrecido. Muchas gracias a ti por estar acá. Nos acompaña nuevamente el doctor Ignacio Arroyave. Muy buenas noches. Buenas noches, cibernautas. Un placer estar en tu programa. Y también nuestra dama la dejamos para el final, pero siempre las damas pues nos lucimos. Así que Doris Torres, nuestra compañera en el campo del periodismo. Muy buenas noches, Doris. Ella es también se desempeña como relacionista pública y periodista corporativa, ¿correcto? Buenas noches, Gisela, y muy buenas noches a todos los cibernautas. Y para mí es un placer estar esta noche aquí junto a ustedes en este programa representando a OPAPA, la organización en pro de la atención a la persona con Alzheimer, de la cual soy miembro de su junta de directores. Pues muy bienvenida. El doctor Noel Alicea ostenta un grado en neurociencia cognitiva y ha estudiado en varias universidades de Estados Unidos y Puerto Rico, entre ellos la Universidad de La Habana, la Universidad de Harvard y también en Stanford. El doctor Noel Alicea también ofrece cursos, actualmente produce también un programa radial los sábados y es fundador del Instituto Latinoamericano de Neuroaprendizaje, donde ofrece programas de neuroaprendizaje en español. Y nuestro doctor Ignacio Arroyave, que conocemos, él es emergenciólogo, doctor en emergenciología, también es anestesiólogo y también trabaja medicina alternativa y sanación con las manos, entre otras cosas, que ya él ha sido nuestro invitado en varias ocasiones. Hoy vamos a hablar de nuestro tema, el cerebro, y el Alzheimer. Esta es una enfermedad que está en estos momentos afectando a millones de norteamericanos. Se dice las últimas cifras, 5.4 millones de norteamericanos padecen esta condición. Es una enfermedad irreversible y progresiva, donde el cerebro se ve afectado cognitivamente, su capacidad de llevar a cabo las tareas más simples se van deteriorando con el tiempo las personas y no son capaces de hacer las tareas más simples que pudiéramos poder hacer normalmente. Los síntomas aparecen por primera vez después de los 60 años, o sea que es una enfermedad que afecta mayormente a personas mayores, aunque en algunos casos muy poco comunes, pues se ve en personas un poco más jóvenes como casos aislados. Esta noche nos gustaría ver el Alzheimer de una perspectiva médica, de una perspectiva de la neurociencia y de una perspectiva de una asociación como la OPAPA, donde no solamente se da ayuda al paciente, sino a sus cuidadores, que son una de las personas que tienen que recibir el impacto más fuerte de esta enfermedad.
O sea, porque si es duro padecerla, yo creo que es más duro para la familia. Eso es correcto. Yo te puedo hablar desde la perspectiva de OPAPA. Es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios directos de terapia de estimulación cognitiva y recreativa. Son servicios no farmacológicos. Y entonces se instituye en Puerto Rico oficialmente en abril del año 2013. Desde entonces ha estado llevando a cabo sesiones grupales a las que asiste la persona con diagnóstico de Alzheimer en etapas leves y etapas moderadas y va de la mano con su cuidador. Las dos personas necesitan apoyo en este proceso, ¿verdad? Uh-huh. Y este servicio de estimulación cognitiva que se le da es a cargo de trabajadores sociales, gerontólogos. Ellos cogen clases de tai chi, de ejercicios adaptados a su condición física, porque el movimiento es bien importante. Manualidad. De recordación, tienen ejercicios de remembranza, tienen también manualidades y se cultiva el buen humor, hay musicoterapia, hay una serie de dinámicas, ¿verdad?, psicosociales que ayudan muchísimo a la persona y que le enseñan técnicas al familiar, porque usualmente con un diagnóstico, si la persona está suficientemente consciente que sabe lo que le ocurre, se angustia por la imagen que tenemos del Alzheimer y el cuidador siente que aumenta su responsabilidad y se angustia. Sin embargo, lo que esta organización hace es comunicar el mensaje que un diagnóstico de Alzheimer no es un diagnóstico de muerte. La persona está viva y vamos a potenciar, a maximizar sus capacidades y vamos a continuar considerándolo como un miembro útil y valioso en esa familia. Y vamos a ayudar, a enseñar, a informar, a educar y apoyar a esa familia, a ese cuidador principal y esos miembros de la familia para que estén ahí y que como unidad familiar encaren este diagnóstico y puedan tener la mejor calidad de vida posible, tanto para el paciente como para su cuidador y los demás miembros de la familia. A veces hemos encontrado que ocurre que se da este diagnóstico y inconscientemente muchos miembros de la familia es como si declararan que esa persona ya no está entre ellos y es todo lo contrario. Entonces esto es una gran oportunidad de un proceso de educación, de información, de uno poder adaptarse a esta nueva realidad para poder apoyar a su paciente. Yo digo que en lo que yo he visto, un diagnóstico de Alzheimer como de otras condiciones, pero en este contexto es una prueba de amor incondicional. Las personas lo sobrellevan por ese amor incondicional que hay en esa familia, que hay en esas relaciones, y es oportunidad también de sanar otras relaciones que han estado un poco laceradas a ese nivel, ¿verdad? En esa comunidad, unión de propósito. El dolor tal vez también une a las familias. Estábamos comentando esta mañana sobre el caso que acaba de salir causalmente hoy en la prensa, que es donde Charitín Goico, ella públicamente declaró esta mañana o ayer de que su compañero de vida, Elín Ortiz, padece de la enfermedad hace años y no lo habían divulgado hacía 15 años. Según la noticia está en un grado bien avanzado. Bien avanzado. Y es bien evidente el gran amor que ella siente por él, cómo ella ha llevado esa familia, como ella sí, sabe que a veces los hijos no están acostumbrados a verlo como lo veían antes, pues ella deja que se desahogan, pero dice aquí nadie va a estar deprimido, aquí todo el mundo va a reír, vamos a darle la mejor cara, él está aquí todavía. Sí, o sea, ella tiene ese principio, él está aquí raza. todavía y está entre nosotros. Sí, pero se nota que también los hijos, al ver que su padre no los conoce, ella está consciente de que sale con él a la calle, dice que van al restaurante donde solían ir, él no sabe, él sabe que ella es una dama amada, pero no sabe quién es. O sea, pero ella sabe en su corazón, comentaba en la noticia, de que él no ha dejado de amarla. O sea, ella todavía lo siente así y tiene un corazón de oro esa mujer para poder sobrellevar una situación y públicamente, porque son figuras públicas. Claro, porque es un compromiso de amor en salud y en enfermedad, en alegría y en tristeza, en todas las circunstancias de la vida, ¿no? Pero en aquí, el mundo ideal, sí. Sí, en el mundo ideal y pues ellos que han mantenido esa relación por tantos años. Uh-huh. Y es bien importante el reconocer que muchas veces cuando se da un diagnóstico, alguien en la familia, que muchas veces puede ser el esposo o la esposa, cae en negación.
Entonces, superar esa etapa de negación, aceptarlo y decir, bueno, este es el diagnóstico, esto es lo que hay, ¿qué voy a hacer? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cuáles son mis alternativas? Es un gran crecimiento, una gran introspección en ese cuidador para poder dedicarse a lo que lo ocupa, a lo que tiene prioridad, que es cuidar a esa persona y procurar el mayor ajuste familiar posible. Hacen una labor muy bonita, estuve leyendo sobre ustedes. Y me gustaría mirar ahora un poquito un tema más de la medicina con relación a la enfermedad. ¿Qué creen ustedes, doctores en genética, verdad, o los doctores en genética, qué es lo que son las causas de la enfermedad del Alzheimer? ¿Es el estilo de vida, el deterioro normal del cerebro, es el envejecimiento? ¿Qué es lo que causa? Porque todavía la ciencia no ha podido decir esta razón, este gen es el que causa el Alzheimer. Eso todavía está en pañales. Bueno, hay mucha investigación al respecto. Como tú bien dices, no podemos decir que hay un gen en específico que se haya descubierto. Hay una serie de genes que pueden ser protagonistas en el deterioro cognitivo de la persona, pero en el 2003, cuando se termina el proyecto más ambicioso de la ciencia, que fue el proyecto del genoma humano, una de las grandes conclusiones es que la gran mayoría de las condiciones que nosotros tenemos no son producto de la activación o desactivación de los genes, porque el gran descubrimiento de la ciencia fue que nuestros genes no pueden activarse o desactivarse si no hay un factor ambiental que produzca esa activación o esa desactivación. O sea, nosotros, si hubiese un gen del Alzheimer, no tenemos el gen durmiendo durante 50 años y a los 50 años el gen dice, despierto, mira, déjame despertar y darle Alzheimer a mi dueño. No funciona así, sino que son una serie de factores ambientales que poco a poco van deteriorando las conexiones neuronales, las conexiones gliales, la neurotransmisión de esos cerebros, la gliotransmisión de esos cerebros. Mucha gente piensa que el Alzheimer comienza en la cabeza. No es cierto. En los cerebros de la cabeza. Lo que pasa es que nosotros en neurociencia enseñamos que el primer cerebro exactamente es el sistema nervioso entérico. Y lo interesante de esto, yo acabo de llegar de un congreso que estuvimos hablando de la Universidad de Princeton y del doctor Daniel Lamendo, estuvimos hablando de los efectos de las proteínas que nosotros entramos a nuestro cuerpo. Cada día nosotros entramos a nuestro organismo 2.000 moléculas nuevas que no existían en la naturaleza, que son diseñadas por las compañías de alimentos, que entramos a nuestro cuerpo. Nuestro hígado no tiene sistema de reconocimiento, nuestro páncreas no tiene sistema de reconocimiento, y entonces cuando eso se metaboliza en el sistema, pues causamos un deterioro cognitivo. O sea, son cuerpos extraños que entran a nuestro organismo. O sea, nuestro organismo los detecta como un cuerpo extraño. Correcto. Y lo interesante, y yo sé que el doctor va a abundar mucho más de esto, es que el Alzheimer comienza 25 años antes de la aparición de los síntomas. Antes de que las placas o los tobillos sean visibles. Reforzando un poco lo que tú dices, estuve revisando para unas conferencias los cambios que hemos hecho en la alimentación en los últimos 100 años. Y es aterrador, y la estadística dice que actualmente un niño de 12 años ha comido más azúcar procesado, más carbohidrato procesado que su abuelo y su tatarabuelo en toda la vida. Eso son estadísticas escandalosas. Entonces, algo que se concebía como una alimentación sana, por ejemplo, hojuelas de maíz con leche y un guineo, pues es fabuloso, tú lo ves así, pero cuando ves que tiene gluten, sacarosa, fructosa, lactosa, en uso crónico, pues da con el tiempo desórdenes cognitivos. O sea, ya está comprobado. Hay un libro que previamente a iniciar el programa estamos hablando, Cerebro de Pan, donde un neurólogo por 20 años o más ha estudiado este tipo de fenómeno, dando comprobaciones con diferentes estudios, con MRIs, con todos los tipos de estudios en Princeton, en la Universidad de California, en varios sitios, dando unas estadísticas aterradoras. Y una de esas son los cambios que hemos hecho en la alimentación. Hemos incrementado el consumo de carbohidratos procesados en 100 años en un 2.648%. Repita eso, doctor. 2.648% es algo escandaloso, porque el combo agrandado, el heladito, y entonces son venenos que van haciendo su transformación, especialmente
a nivel cerebral en este tipo de proteínas, alterando el pH, la parte hormonal, la parte de neurotransmisión, y empieza a dar trastornos de sueño, trastornos de muchos trastornos. Y los alimentos genéticamente procesados. O sea el trigo que comían nuestros abuelos hace 100 años Ya no existe. no es el trigo que comemos Ya no ahora. existe. De hecho, ese trigo, cuando hablamos de genes, ese trigo tenía 14 genes diferentes. El de hoy tiene 42 genes diferentes, para los cuales el sistema humano no estuvo diseñado, no tiene sistema de reconocimiento en nuestro hígado, que es el que procesa todos los nutrientes que nosotros entramos al organismo, y todas las moléculas, vamos a estar claros. Para redondear, entonces, lo que estamos consumiendo nos está enfermando y nos está haciendo ser De hecho, saludables. Hipócrates, que era el padre de la medicina, decía, busca que la medicina sea tu alimento y tu alimento sea la medicina. El doctor Daniel Amen dice hoy que el alimento de hoy, la comida de nosotros de hoy, puede ser nuestra medicina o puede ser nuestro veneno. En Puerto Rico, por toda la incidencia que estamos viendo en nuestro deterioro de salud, lo estamos convirtiendo en veneno. Con eso volvemos entonces en nuestra próxima intervención, porque ahora les pido que no se nos despeguen de las redes de internet, que volvemos en un minutito. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Con tu mundo. Hola, soy Leo de la banda Tus Ídolos. Un saludo al público de Bonita Radio en línea con tu mundo. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero por ti. Hola Puerto Rico, te habla René de Calle 13 y vengo a decirte que amar no es controlar, no es golpear, no es obligar. Amar es respetar y dejar ir cuando llega la hora de decir se acabó. Amar a una mujer es quererla feliz aunque no estés junto a ella. Si has pensado en hacerle daño a tu pareja o expareja, detente y piensa, usa la cabeza, usa el casco, busca ayuda, habla con alguien, pon distancia, protégela y protégete. Abraza la vida y sea un hombre que ama de verdad. El amor no mata, no agrede, no controla. El verdadero amor libera. Únete a Proyecto Matria, Prensa Comunitaria y esta estación. Y di no a la violencia machista. Que no muera una mujer más. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Nosotros vamos a demostrarlo mañana. Y aquí, en Vía Universal, con Noela Licea, el doctor Noela Licea, el doctor Ignacio Arroyave, nuestra compañera Doris Torres hablando del cerebro, el Alzheimer, y mucho más porque ahora entramos en la alimentación, tema que nos apasiona. Lo hemos trabajado en varias ocasiones en el programa porque sabemos que somos lo que comemos y nuestro cuerpo refleja cómo nos alimentamos, qué ingerimos y qué actividades hacemos. Y estamos hablando sobre el Alzheimer, la alimentación. Y le quería pedir a Noel que siguiera en el tema que dejamos en la pausa anterior, que estábamos hablando de cómo la alimentación interactúa con nuestra salud. Mira, y con el cerebro. Ok, gracias por darme la oportunidad nuevamente, porque hay dos cosas que son extremadamente importantes. Cuando terminamos el proyecto del genoma humano, descubrimos unas cosas muy interesantes. Primero, que los genes no se activan solos o no se desactivan solos, sino que hay unos factores ambientales que son los que
producen la activación o desactivación de esos factores ambientales. Por eso es que hay una nueva ciencia ahora que se llama epigenética, más allá de la genética, producto de la investigación que surgió del proyecto del genoma humano. Así que nosotros hemos determinado que si nosotros tenemos control de las moléculas que entran a nuestro organismo, podemos tener control de los genes que se activan o se desactivan. Hay una investigación muy interesante del doctor Matthew Bott de la Universidad de Harvard de cómo, escucha esto, cómo la frecuencia vibratoria resonante, lo que nosotros hablamos, tiene la capacidad. Yo sé que el doctor hemos hablado de sintergética también. Puede tener la capacidad de alterar la activación o desactivación a nivel genético. Mi profesor en la Universidad de Stanford, el doctor Bruce H. Lipton, también tiene mucha investigación de esto. Así que si nosotros estuviésemos conscientes de que cuando nosotros levantamos por la mañana, tenemos que entender durante el día que nosotros estamos conscientes, ¿qué le vamos a entrar a nuestro organismo? Le vamos a entrar moléculas que están en la naturaleza, creadas por la naturaleza, para la cual nuestro organismo tiene reconocimiento, o nosotros le vamos a entrar moléculas creadas en el laboratorio, diseñadas por un colega químico, para las cuales nuestro organismo no tiene un mecanismo de reconocimiento. Es interesante porque si tú eres químico investigador y descubres una molécula que cura el Alzheimer, vamos a partir de una premisa, que tú descubres la molécula que cura el Alzheimer o cura el cáncer, tienes que pasar por un proceso mínimo de 10 años de investigación, invertir $1 billón para ponerla al mercado. Y en el mercado, pues ahí tendrás que buscar cómo recuperar tu inversión. Sin embargo, si tú diseñas una molécula que produce cáncer o produce Alzheimer, pero sabe buena, tú la pones en el mercado, la tienes corriendo en el mercado 10 años. Con la aprobación de la FDA. Bueno, no, porque no la tienes que tener. No la tienes que tener. No. Por eso, para la droga sí, pero para la molécula que le añades al alimento no. Entonces la tiras al mercado, creas las condiciones que tienes. O sea, estás hablando de los aditivos que le estamos añadiendo a los alimentos. Vamos a aclarar. Pero como ya nosotros dejamos de comer las cosas naturales y todo lo que comemos es lo que se llama comida de diseñador, es químicamente alterado para producir muchas de las condiciones que vamos a ver. Hemos convertido el alimento en un gran negocio, y puede ser un negocio para las compañías que venden alimentos, pero los responsables de lo que metemos a nuestro organismo somos cada uno de nosotros. Pero ahí traemos una situación, conseguir restaurantes, conseguir alimentos totalmente orgánicos, no es que sea difícil, es posible, pero no es tan fácil como otro tipo de alimentos. Partir de situaciones que no necesariamente tiene que ser restaurante, sino cosas como hablábamos ahora, como hojuelas de maíz, un guineo y leche. Tenemos una combinación de gluten, sacarosa, fructosa, sacarosa, en la casa. Y todo sumado da disfunción cerebral con el tiempo, que son estudios ya que están comprobados. Entonces, un desayuno normal y corriente de miles de personas. Esto llevado a nivel cerebral da una serie de disfunciones que más adelante iremos a trabajar cómo se podría revertir ciertas cosas y hasta qué punto, pero básicamente tiene que ver no tanto con restaurantes, sino lo que comemos día a día en nuestras casas, que está mal orientado, y uno mismo, un plato como el que describí se concebía como algo muy sano, ¿no? A eso me refiero, o sea, conseguir en Puerto Rico a un precio módico. Vivimos en un país donde no podemos negar que hay una crisis económica. Y cuando yo voy al supermercado a comprar pasta sin gluten, me cuesta, voy a decirlo acá, el doble. Porque no voy a decir el mercado, pero me cuesta $5 el paquetito de pasta sin gluten. Porque nosotros, Gisela, nos hemos alejado de la naturaleza. Antes, Puerto Rico es una isla con unas tierras extraordinariamente fértiles. ¿Cómo es posible que Puerto Rico sea el único país de este hemisferio, de todo el hemisferio, que no puede producir su propio alimento? Nosotros podemos producirlo, no lo estamos haciendo. No lo estamos haciendo, correcto. Nosotros dejamos nuestra agricultura para traer alimentos de diseñador a nuestros restaurantes, a nuestras mesas, y entonces nos quejamos de las condiciones. Pero tenemos que asumir nuevamente nuestra responsabilidad.
ahorita hablamos de genes. El proyecto del genoma humano descubrió unos genes que son muy particulares. Ahí son bien pocos conocidos, pero yo creo que es importante para esta condición de Alzheimer y otras condiciones de deterioro cognitivo, ¿no? Y la prevención. Es los genes reloj y los genes periodos. Son genes que tienen la particularidad de regular el metabolismo a nivel celular. Las células son organismos vivos porque cumplen 4 funciones. Tienen una función de ingestión, digestión, excreción y movimiento. Pero quien le dice a la célula qué hacer y cuándo hacerlo los genes son moléculas, ¿verdad? Son proteínas en realidad, pero le dicen a la célula qué hacer, son los mensajeros que le dicen qué hacer y cuándo hacerlo. La parte informática. La parte informática. Que tiene un del procesamiento sistema. de esta información, la lleva, la conserva o la transmite. Y entonces es donde se debe entrar a influenciar en estas áreas, ¿no? De hecho, en el cerebro de Pan, el doctor Perlmutter, que es el neurólogo que hablamos ahora, él hace estudios y él considera a estos eventos a nivel cerebral por influencia de esta alimentación como la diabetes tipo 3. Exacto. Él la considera a ese nivel. ¿Por qué razón? Porque viene disfunción cerebral, pero vienen unos cambios previos hechos en el páncreas y él asocia, hay estudios donde cuando el panículo adiposo aumenta, en estudios con MRI empieza a disminuir el área del hipocampo donde hay memoria, y cuando revierte el peso, que son estudios a 10 años, aumenta el área del hipocampo, que es el área de memoria. Por eso cuando hay mayor obesidad, que ahora la obesidad es una epidemia, que por ahí empieza estos problemas. De hecho, hay un dato ahí que yo quiero abundar, perdón, doctor, es el hecho de que a medida que tu tejido adiposo aumenta, el cerebro, dice el doctor Daniel Amén, se va empequeñeciendo profesionalmente. El doctor Amén le llama la epidemia de los dinosaurios. Dinosaurios es que tenemos cuerpos gigantes, ya no son obesos, ya son deformes, pero los cerebros pequeñitos. Así que tenemos que trabajar en el elemento de educación antes que nada, porque corregir cuando ya hay un diagnóstico es bastante difícil y es doloroso, vamos a estar claros. La prevención es la herramienta poderosa que podemos utilizar. No esperes a que te aparezca el primer síntoma. O sea, ve donde el médico para que el médico no te diagnostique. Tú le dices, mire doctor, yo me siento extraordinariamente bien. ¿Qué otros cambios yo puedo hacer para mantenerme así durante el resto de mi vida? Y la educación no te va a hacer inmortal, ¿no? Pero no tenemos por qué deteriorar nuestro sistema cognitivo, no tenemos por qué enfermarnos antes de morir. Estos puntos que ustedes traen son bien interesantes para las personas que ya tienen la condición. Ustedes tienen un enfoque súper esencial que es la prevención, pero el que ya la tiene, por ejemplo, pensando en estos grupos de personas que no solamente van a OPAPA, se atienden también buscan servicios en otras áreas en Puerto Rico. Y estas personas pueden tener una guía sabia para poder manejar mejor su condición y optimizar su bienestar físico a través de la alimentación. Déjame darte un dato interesante porque el doctor mencionó un punto y es importante ese punto. Él mencionó el deterioro en el área del hipocampo. Sin embargo, a nosotros nos enseñaron, cuando nosotros estudiamos ciencia, nos enseñaron que las neuronas no se reproducían. Eso al día de hoy no es cierto. Hay lo que se llama neurogénesis y una de las áreas específicas en los cerebros humanos donde se ha determinado que las neuronas pueden recrecer es en el hipocampo, que es la parte de la memoria. No tan solo eso, a nosotros nos han hablado mucho de la importancia de las neuronas en la actividad mental. Tenemos que entender que 90% de las células de nuestros cerebros no son neuronas, son células gliales. Así que ahí hay un mundo de investigación que está surgiendo y es importante porque las glías tienen la particularidad de mutar en neuronas, decirle a la neurona qué hacer y cuándo hacerlo. Así que para ese paciente que ya tiene la condición, hay una esperanza muy interesante si logramos modificar nuevamente estilos de vida. Cuando yo estuve en la escuela de medicina, te enseñaban que uno nacía con un número exacto de neuronas, iban muriendo y no tenían arreglo, no había repuesto. Pero ahora se han descubriendo células totipotenciales que si tú las necesitas en la parte óptica, y hay estudios que les cortan el nervio óptico con unas estimulaciones y recuperan
analgesia en ratones en una pierna, sacan el suero y se lo inyectan a otro y da analgesia en la misma pierna que al otro. Y es una información. Entonces son células totipotenciales que va tomando el cuerpo y las va usando de acuerdo a la necesidad de lo que el cuerpo requiere. Por parte de lo si tengo una deficiencia, viene el grupo de emergencia y sí, el nuevo enfoque de esto es la enfermedad está en el bioplasma. ¿Y qué es la enfermedad? Es una memoria repetitiva. Si tú alteras esta memoria, se deja de repetir la enfermedad y empiezas a curar. Entonces, por ejemplo, en el bioplasma, con un láser de arsenuro de galio, con frecuencias en do, re, mi, fa, sol, tú puedes influenciar la melanina. O sea, estamos hablando de musicoterapia. Melanina, pero esto viene, el láser, por ejemplo, viene en el espectro electromagnético de arsenuro de galio es 904 nanómetros, que no es visible al ojo humano, pero tiene una alteración sobre la melanina que actúa entre 8 y 12 hercios, que es la acción de las ondas alfa también, de la melanina, que es parte del bioplasma de todo esto. Entonces, si tú logras manipular esto en forma positiva, puedes regresar muchas cosas. Quizás no al 100% porque estamos crudos en esto, pero sí ya hemos visto progreso. Yo tengo pacientes que me las han llevado en silla de ruedas, mirando al techo de 2 años, y ya caminan, tienen marcha táxica, pero caminan, comen y se bañan solas, que eso para una familia, en términos de que no tenga que alzarlo, lavarlo, bañarlo y darle de comer, es una ayuda espectacular. Enorme. No está curado al 100, pero hay un progreso, ¿no? De hecho, hay un dato interesante, un minutito, y es que el mayor descubrimiento de la neurociencia en el siglo pasado fue la capacidad de plasticidad de nuestros cerebros. O sea, cada día, como dice el doctor, nosotros producimos en nuestra médula ósea 30 billones de células pluripotenciales, que esas células van a renovar aquellas que sufrieron apoptosis durante el día. Así que tenemos que tener mucho cuidado con los conocimientos que nosotros teníamos, porque hay unos nuevos enfoques muy interesantes. Totalmente, sí. Muy interesantes. Me gustaría, ahora vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos me gustaría que habláramos de Nerium y cómo ayudamos a regenerar estas neuronas a través de ciertos productos que nos pudieran ser de mucho beneficio. Así que volvemos en un minutito. No se vaya nadie. De Letras es un espacio protagonizado por la palabra escrita. Aquí disfrutarás de entrevistas a personas para quienes la palabra es el oficio. Gente que escribe desde sus pasiones, obsesiones, ideas, sueños, realidades y amores. De Letras, todos los jueves a las 6 de la tarde por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Hola, soy Leo de la banda Tus Ídolos. Un saludo al público de Bonita Radio, en línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y aquí nuevamente en Vía Universal conversábamos con el doctor Noel Alicea en esta pausa y le pedíamos que nos hablara de estas investigaciones que estábamos conversando en la Universidad de Princeton. Mira, hay 2 investigaciones muy interesantes. Una en particular es del doctor Jeffrey Stock de la Universidad de Princeton. Durante los más recientes 50 años, el campo de la neurociencia pues revolucionó el tratamiento médico. Antes teníamos que entender que para tratar muchas de las condiciones pues le cortábamos un canto del cerebro. Investigación. Eso parece cruel, ¿no? Pero lo que se llama la lobotomía, eso ganó premio Nobel, que conste. O sea, luego le dábamos electroshock. Con el advenimiento de toda esta revolución química, la neuroquímica, que es mi especialidad, ¿no? Revolucionó todo esto, entonces creamos unas moléculas que pueden alterar la secreción de diferentes neurotransmisores. Por ejemplo, el primer neurotransmisor que se
descubrió que estaba disfuncional en pacientes de Alzheimer era la acetilcolina. Entonces, el primer medicamento que yo tuve la oportunidad de mercadearlo acá en Puerto Rico, porque era representante médico de la compañía que lo descubrió, tenía la particularidad de que elimina el deterioro de la acetilcolina por una enzima que se llama acetilcolinesterasa. Entonces, al permitir más cantidad de neurotransmisor disponible para la célula, pues la memoria se deterioraba menos. No te curaba, pero se deterioraba menos. El problema es que entonces se metabolizaba a nivel de hígado y causaba una hepatotoxicidad extraordinaria. Anyway, muchas de las moléculas que hay en el mercado, muchas de las moléculas que hay en el mercado, de hecho, el 100%, vamos a aclarar, de las moléculas que hay en el mercado lo que hacen es alteración química del sistema. Por cualquiera de los, ya tenemos sobre 100 neurotransmisores descubiertos, ¿no? 4 son los principales. En la mayoría de las condiciones mentales que nosotros vemos, deterioro cognitivo, está la acetilcolina con problemas de memoria, está la dopamina, problemas de Parkinson, problemas de déficit de atención, hiperactividad, la serotonina, problemas de depresión, esquizofrenia, bipolaridad, y está el GABA, que es el descontrol, la violencia, esa rabia que le da a la persona que disparan a mansalva, a matar a cualquiera. Entonces, el doctor... proceso interno químico. Es químico. Por eso, como dijimos anteriormente, tenemos que tener mucho cuidado con las moléculas químicas que entramos a nuestro organismo. Ahora, el doctor Jeffrey Stock parte de otra premisa. Dice, mira, a lo mejor no es la alteración química lo que va a lograr la optimización de nuestro sistema mental. A lo mejor es que las proteínas, por el deterioro de la edad, vamos a estar claros, de la dieta o del ambiente, los efectos de las ondas electromagnéticas de las computadoras, de los móviles, la contaminación ambiental, pues esa proteína física se va deteriorando. Y hay dos proteínas, una de ellas es lo que se conoce como la proteína fosfatasa 2A, que es la que constituye físicamente el axón por donde el neurotransmisor va a llevar el mensaje. Pues esa proteína se va deteriorando. Por encima de esa proteína, cubriendo esa proteína, está otra proteína que se llama la proteína tau, que se ha asociado mucho a condiciones de Alzheimer específicamente. Esa es la que se ha demostrado científicamente que se está deteriorando. Pues él desarrolló una molécula que es una molécula nitrogenada, EHT, que tiene la particularidad de que puede reconstruir físicamente esas proteínas. Eso nos va a dar una esperanza extraordinaria, porque esta molécula no altera necesariamente la química de nuestros cerebros, sino que trabaja la parte física. Es totalmente natural, viene del árbol del café, aunque no tiene cafeína, vamos a estar claros, pero la cafeína no es del todo mal, que conste. Lo malo es el café, que nosotros lo preparamos, como dice el doctor, con leche y azúcar. O sea, pero la cafeína como tal tiene unas propiedades muy, muy interesantes. Así que tenemos que conocer mucho de esta investigación nueva, y nosotros, que vivimos en la economía del conocimiento, tenemos que empezar a, primero, conocer la investigación, utilizarla y convertir al médico en un aliado de nuestra salud, no a alguien que inmediatamente yo voy y me diagnostica un síntoma y me da una droga para yo alterar ese síntoma. Y nosotros amamos la droga, vamos a estar claros. Nosotros somos la generación que más drogas consume y los cerebros no diferencian si las drogas son legales porque fueron compradas en la farmacia de la esquina o son ilegales porque fueron adquiridas en la esquina de la farmacia. Una vez tú la entras a tu sistema, el sistema tiene que metabolizar. Así que la educación de estas nuevas tecnologías, de estas nuevas investigaciones, es muy importante. Sí, ahondando un poco más en las terapias, una de las terapias que usamos en Sintergética es parte del láser porque, les decía, viene el cambio electromagnético y va diluyéndose hasta que llega a vibración y pasa de fotones a fonones, y la influencia a nivel cerebral da una serie de cambios importantes que llegan a revertir muchos de estos eventos, porque además de los cambios hormonales, químicos que hay cambios en la vasculatura y en la microcirculación cerebral también. Entonces hay que lograr en esto, porque el estilo de vida que llevamos actualmente, que es la mayoría de gente, estamos en lo que se denomina una hipersimpaticotonía. En palabras de asentado. El sistema nervioso autónomo tiene actividad y reposo, simpático y parasimpático. Actualmente, la actividad nuestra, aunque tú te acuestes, estás pensando en este evento, en el otro, tengo esto, falta el dinero, ¿sí? El estrés entonces viene exceso de dopamina, exceso de epinefrina, todos estos excesos dan
alteraciones donde el cerebro empieza a tener comportamientos erróneos por exceso de actividad y le falta el reposo. El parasimpático lo dejamos a un lado y lo van aislando, y no hay lugar para la pausa, que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante en el cuerpo? La pausa. Cuando tú vas a bailar, ¿qué es lo más importante? Hacer la pausa para entrar en ritmo. Y esa pausa nos hace falta a todos cada vez más por el celular. Dormimos con el celular prendido a poca distancia y eso establece un campo de acción en las células cerebrales, por ejemplo. Y hay trabajos hechos en la Fuerza Aérea, en gente que vuela ciertas millas, hacen tumores cerebrales, o sea, hay trabajos ahí por todo lado donde está esto documentado suficientemente los cambios en estos tratamientos son los que están dando esta influencia en estos microcircuitos energéticos que están alterados, porque cuando tú te enfermas, tú no eres un dolor de espalda, ¿qué hay detrás de esto? Entonces, esas energías alteradas, lo que restablece la sintergética es estas energías, llámese a nivel cerebral, con lo que hay que hacer, por ejemplo, con los RAMs, con los PHI, con el láser, con cualquiera de estos eventos, y el asunto es restablecer esto para que el paciente tenga una mejoría, obviamente acompañado de una dieta alcalina. Eso es lo que íbamos a tocar ahora. Primero, definir un poquito lo que es sintergética. Pero permíteme hacer un paréntesis, porque hay algo muy interesante. Es que la ciencia, después Newton, que fue el pilar de la ciencia, ¿no? Prácticamente la ciencia se divide en dos, antes y después de Newton. Los científicos después de Newton tenían una particularidad que era all that matter, it's matter. Lo único importante es la materia. Con el advenimiento de la física cuántica a principios del siglo pasado, Einstein. Exacto, con don Alberto Einstein, cuando Maximiliano Planck dice, no, espérate, no es materia, all there is energy. Por tanto, el nuevo advenimiento de la medicina energética, no te voy a dar una molécula para que te altere químicamente el sistema, a lo mejor lo que yo tengo que hacer es, cuando el doctor hablaba ahorita de fotones y fonones, a lo mejor lo que yo te voy a dar es una alteración energética, pero como nosotros estamos acostumbrados a ver y a sentir, porque se decía que lo que tú no puedes ver y lo que no puedes sentir no lo puedes medir, no lo puedes controlar. Al día de hoy, a pesar de que ya llevamos 100 y pico de años de física cuántica, no hemos adoptado eso como un método de vida para nosotros. Y no es hablar en medicina de fotones, de fonones, todavía para mucha gente puede ser extraordinariamente extraño. Para otros que llevan mucho tiempo en eso, pues es lo más normal. Pero tenemos que adaptarnos a la época en que nosotros estamos viviendo, en que hay muchas alternativas, muchas de las creencias que dábamos por ciertas en el siglo pasado ya no son ciertas. O sea, la ciencia es un organismo vivo, cada día descubre más cosas nuevas. Plantas y dietas alcalinas desencadenan unas longitudes de onda en el organismo de una forma positiva. Por eso ya hay libros donde gente con cáncer, con dietas de vivos y verdes, los tumores van disminuyendo, porque es una longitud de onda que va sanando y las células buenas no las toca, a diferencia de las quimioterapias, que destruye lo bueno y lo malo. En esto, por ejemplo, dosis altas de ácido ascórbico, vitamina C, ayuda a alcalinizar. De hecho, yo parte de mis terapias doy este tipo de sueros en mi oficina. Y consejos tan simples como tomar jugo de limón en agua. El limón todas las mañanas. El limón es alcalinizante, aunque su pH es 2.5, pero al entrar al cuerpo alcaliniza y quita gastritis. Yo tengo pacientes en cantidad problemas. Tiene un señor que lleva 30 y pico de años en esto. Tiene descritas 750 bondades del limón. Imagínate. Que uno sabe de 10 o 15, pero 750, hay que leer esa investigación con mucha razón y entonces cuando tú empiezas a descubrir que el comportamiento, por ejemplo, tienes una gastritis y tomas limón, te miran así, pero está loco, ¿no? A los 15 minutos me dijo mi hijo, que es médico, me dijo, mami, ¿y para qué tú estás tomando eso? Es vitamina C, entonces. Sí, los mismos médicos lo desconocen, yo lo digo porque la mayoría de mis compañeros no lo saben. De hecho, mira, lo que sucede es que el limón es la fruta más ácida que nosotros ingerimos. Cuando las células que liberan ácido hipoclorhídrico, el HCl en el estómago, ven que alguien está produciendo más ácido que yo, no, pero espérate, alguien está haciendo mi trabajo, entonces lo que hace es que es
produce el efecto antagónico, alcaliniza el sistema. Por lo tanto, la gastritis, que es inflamación de la mucosa gástrica, pues se va desapareciendo. Así que, pero hay un dato interesante que ahorita tú me preguntaste si a la persona tiene que hacer un cambio. Como yo siempre digo, hay una nueva ciencia, aparte de la epigenética, que se llama cronobiología. Cronobiología es las actividades celulares. La célula no hace todas las actividades al mismo tiempo, sino que las funciones que dijimos ahorita de ingestión, digestión, excreción y movimiento tienen un ciclo específico. Circadiano. Exacto, ciclo circadiano controlado por los genes reloj y los genes periodos. Así que nosotros tenemos que entender, no es darle los nutrientes adecuados a la célula, es darle los nutrientes adecuados a la célula en el horario en que la célula los pueda absorber. El periodo de 4 de la madrugada a 12 de mediodía, el poro de la membrana abre del citosol al exterior para que la célula limpie esas toxinas. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos ahí? Le echamos el café, le echamos el pan, le echamos el azúcar, por tanto no permitimos que ese proceso de excreción... Pero perdónanos, acláranos el horario, porque dijiste 4 de la mañana. Eso dije, de 4 de la mañana a 12 del mediodía. 12 del mediodía, de entonces hecho, le echamos café, claro, a las 7 o a las 8 exacto, de la mañana. entonces desayunamos y le echamos carbono, ese carbono se convierte en una sustancia tóxica. Para protegerse de esa toxicidad, él tiene que crear un tejido adiposo adicional. De hecho, hay un trabajo europeo donde se ha demostrado que comiendo desordenadamente hay una serie de liberación de enzimas donde destruye las enzimas que van los carbohidratos, destruye la que va a la proteína y entonces inactiva eso. Entonces una digestión de 8 o 12 horas se convierte en 36 o 48, dándole al cuerpo lo que se llama el síndrome de saturación de membranas con toda su toxicidad. O sea que estamos aclaramos eso maltratándonos. Después de la pausa, si quieres. No, fíjate, nosotros hacemos todo lo malo posible. Nos quejamos cuando el cuerpo nos da un aviso, los síntomas son avisos. Mira, esto está incoherente, ayúdame. Pero nosotros no hacemos eso, le damos una droga para matar el síntoma. Ahora estamos hablando del problema. Me gustaría en esta próxima, la parte final del programa, que demos las soluciones. Así que con eso los dejamos. No se nos vaya nadie, que volvemos en Bonita Radio, en Puerto Rico y el mundo. Buenos días. En la clase de hoy hablaremos de las profesiones. Laura, ¿qué tú quieres ser cuando grande? Maestra. Muy bien. ¿Y tú, David? Policía. Excelente. ¿Y tú, Fabiola? Yo quiero ser plomera. ¿Plomera? Las niñas no son plomeras. Que las escuelas no desarrollen conductas y roles sexistas. Ponlo en perspectiva. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los Ecos e Iconos de la Cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net. Hola, chica, tanto tiempo sin verte. ¿Qué? ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Viste a mi nene? Pero qué grande tú estás. ¿Y cuántas novias tú tienes? 5 novias. Ese es el machito de mami. Las mujeres no somos objetos coleccionables. No son objetos coleccionables. Rompe con los esquemas. No promovamos una educación sexista. Ponlo en perspectiva. Mensaje del Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico. Y aquí estamos nuevamente en Vía Universal, en Bonita Radio, en Puerto Rico y el mundo. Y estamos ya en las postrimerías de nuestro programa, que hoy ha sido un programa educativo maravilloso, donde estamos buscando alternativas para llevar una vida más saludable, porque estamos haciendo, como dejamos en la pausa en el aire, cuando comentábamos al llegar a esta última pausa, donde nosotros estamos haciendo todo lo que no debemos hacer para ser saludables.
Y le pedía al doctor Alicea, al doctor Arroyave, que nos dieran alternativas de cómo podemos llevar una vida más saludable, qué recomendaciones hay, porque hay muchas alternativas y podemos seguir esos consejos y llegar al nivel óptimo de salud que todos estamos buscando. Y también me gustaría, Doris, que antes de que finalice el programa nos des los teléfonos y nos hables de OPAPA. Desde la perspectiva de tratamiento de estimulación cognitiva y recreativa, terapia recreativa, no farmacológica, aquellos cibernautas que estuvieran interesados en adquirir mayor información sobre esta entidad sin fines de lucro y los servicios que da a las personas con diagnóstico de Alzheimer y también los grupos de apoyo que tiene para los cuidadores, pueden comunicarse con el 787-696-1159. Las sesiones de terapia recreativa y estimulación cognitiva se están dando ahora mismo en el salón de actividades de la parroquia Stella Maris en Condado, de lunes a viernes, todas las mañanas y todas las tardes, así que pueden acudir personalmente a buscar información en ese salón de actividades con el personal de OPAPA que está destacado allí. Quiero aclarar que OPAPA no es un movimiento religioso, van personas de todas las religiones, de todas las ideologías, de todas las características sociales, simplemente pues el lugar físico se encuentra ahí en este momento. Y recibe ayuda del paciente de Alzheimer, tanto como sus familiares y cuidadores. Así que pues, muchísimas gracias porque sé que hacen una labor excelente. Estuvieron el fin de semana pasado en Plaza Las Américas. Sí, en la caminata para crear conciencia sobre el Alzheimer. Sí. De hecho, mañana jueves por la noche en la Casa de España tenemos un evento que se llama el Tenderete del Recuerdo, donde vamos a tener a una diversidad de artistas, entre ellos va a estar Antonio Cabambale, el Topo, van a haber coros, grupos musicales, y pues van a haber participantes que van a declamar. Es el primer tenderete que se hace, porque esto se hace anualmente. O sea, participantes del programa van a declamar. Así es que aquellos pues que quieran darse la vueltita, pues a partir de las 7 de la noche mañana en la Casa de España. Y abierto al público. Sí, así mismo. Muy bien. Pues entonces ahora estamos en la parte de las soluciones, doctora Alicea y doctora Arroyave. Doctora Arroyave primero. Doctora Arroyave, ¿cómo vamos a solucionar? ¿Cómo vamos a ser más saludables? En esto, pues ahí, en todos los frentes, obviamente lo ideal sería prevenir. Prevenir se haría con dietas alcalinas, que son basadas en vegetales y frutas, donde la fuente proteica sea de origen vegetal. Un kale, una espinaca tiene un 47-48% de proteína versus un pollo procesado que solo tiene un 23% y con unas toxicidades grandes. Entonces, número 1, la dieta alcalina. Tomar té verde, hidratación suficiente y evitar obviamente todos los carbohidratos procesados, porque si seguimos en el tono que vamos, la progresión para el año 2025 se considera que va a haber sobre 450 millones de personas con Alzheimer. Eso significa que uno de cada 3 o 4 tiene que cuidar al otro. Que va a ser una epidemia mundial bueno, ya es una epidemia. Grande. Sí, 5,4 millones en Estados Unidos nada más. Pero eso pues va a multiplicarse exponencialmente. Esa es una, la dieta. Número 2, si ya tenemos la enfermedad, pues entonces lo que yo he visto, la parte sintergética, LASIK, eso he tenido un resultado mucho más grande que con medicinas, porque las medicinas que se están dando sirven en un 5% de la gente y no sirve para tratar, no sirve como curativo, es simplemente para detener algunos síntomas. La sintergética es una medicina alternativa donde no se usan fármacos, no se usa inclusive tus propias lágrimas, se utilizan la información para sanarte, se usan imanes, se usan láser, física cuántica. Es un grupo, es una medicina avanzada, pero es un grupo de terapia, no una terapia específica que se hace en función de la necesidad de cada paciente, se termina un protocolo según distinto. En la fase que esté el paciente, las terapias que nombraba la compañera son muy útiles, porque por ejemplo un acto tan simple como colorear con la mano derecha y luego continuar con la izquierda
está utilizando los dos lados del cerebro y está repasando. Todo lo que no se usa se atrofia. Entonces esta gente pues hasta el control del televisor ya no lo pueden usar muchas veces, se van aislando. Y para la familia, si no saben de esto, pues no le pueden ayudar creativa y constructivamente, ¿no? Entonces, dieta, en resumen, educación a la familia, granos, al familiar, y alimentos, la dieta alcalina, todo lo que sea frutas, tóxico vegetales, y acidifique el cuerpo, está mandado a recoger ya, básicamente. Y ya, si hay una enfermedad establecida, pues esto que está dando mejor resultado que la farmacología tradicional, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que tiene mejor respuesta. Claro, esto tiene para ahondar en fases muchas cosas más, pero en aras del tiempo pues no da para... Pues lo valido por la experiencia, así que yo soy paciente del doctor. Mira, yo creo que lo más importante, como dice el doctor, es la educación. Si nosotros entendemos la naturaleza, yo siempre he pensado que todas las respuestas están en la naturaleza. Lo que sucede es que nuestra civilización moderna se ha alejado de la naturaleza. Si el alimento te lo dio la naturaleza en una planta y fue crecido en el área donde tú estás, porque tampoco es que traigas alimentos de otras latitudes, porque entran en juego otro que es el valor enzimático. Si yo traigo alimentos del kiwi de Australia y traigo la manzana de California, mi sistema hepático no va a reconocer esa enzima, y eso es algo para el próximo programa. Sí que me llama la Así que atención. tenemos que comer frutos verdes principalmente, que están en el clima donde tú vives. Y en adición a eso, tenemos que ingerir agua. Necesitamos 1 onza de agua por libra de peso corporal. Diaria, correcto. 1 onza de agua por libra de peso corporal. Nunca dejes pasar más de 15 minutos sin ingerir agua. Una vez entras, más de 15 minutos, entras en un proceso de deshidratación. Segundo, es importante que nosotros estamos violando este ciclo. Es importante, lo más cercano a las 8 de la noche, horizontalizar nuestro organismo, cerrar la entrada de luz a nuestros ojos, a nuestros cerebros. Por la mañana, coger la luz del sol tiene todas las frecuencias que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos una glándula pineal que se sincroniza con los iones que recibimos del sol, pero nos hemos alejado, estamos todo el tiempo en aire acondicionado, encerrados. O sea, ¿tú sugieres tomar un baño de sol en la mañana? Son tomas de sol no mayores de 15 minutos. Sí, pero ¿Y en qué horario? Es correcto, en los horario horarios, temprano, correcto, antes de las 8 de la mañana, los de la madrugada para algunos no, estar expuesto a la luz solar. Especialmente, de hecho, el ser humano es el único animal que no tiene su pelo cubierto, el único mamífero, perdón, que no tiene su pelo cubierto, su cuerpo cubierto de pelo. De pero nosotros nos hemos puesto unas corazas, ¿no?, a la luz solar. Tenemos que exponer nuestro organismo a la luz. Se nos enseña a temer. Bueno, culturalmente, porque ¿no? No, pero no es broncearse 5 horas en la playa. No es hinchar la playa. Es otra cosa. Es exponerte a esas frecuencias durante la mañana, ingerir agua y la dieta lo más natural posible. Si vas ya para revertir alguna condición, mi recomendación es que no le metas carbono, y todo prácticamente que hay procesado tiene carbono hasta las 12 del mediodía al organismo. Permítele que el organismo se limpie. O sea, que tú sugieres que no ingiramos alimentos que ayunes 12 horas. Hasta las 12 del mediodía. O sea, de 12 de la medianoche a 12 del día. En este proceso, no es ayuno porque lo eso es un ayuno, correcto. En este proceso del Alzheimer también hay que tener en cuenta no solo la toxicidad alimentaria, sino es tan tóxico una alimentación tóxica como una relación tóxica. Ajá. A veces la gente se desintoxica porque la pareja es lo más tóxico y te acidifica el cuerpo. El músculo y todo está demostrado. Los pensamientos es una de las cosas que más acidifica. Entonces tú concibes desintoxicación de alimentos, pero no de emociones. Y eso es bien importante, que es otra parte, la parte emocional, incide grandemente. Por favor, pero enfocándonos en eso, cómo nuestros pensamientos nos sanan o nuestros pensamientos nos enferman, porque la palabra, lo que hablamos, el secreto es eso, ¿no? Lo que dice la física cuántica es que el observador crea lo observado. La realidad no existe afuera, es una realidad que que somos realmente co-creadores con nuestro Padre Celestial, si lo queremos llamar de esa manera, o con el Padre Universal o la energía. Así que se nos ha quedado tanta información, como les dije al principio. Aquí había mucho que hablar y unos cerebros muy inteligentes
y llenos de sabiduría. Así que me honro con haberlos tenido, Noel, gracias, doctora Arroyaves, Doris, en el programa. Doris, buenas noches. Primero. Ahí sí primero. Es que empecé por allá porque siempre los artistas, lo más importante son los que cierran los conciertos. Así que por eso ella es la del final, porque ella es la estrella, ella es la que cierra el concierto. Así que voy a despedirnos con un lema de vida del doctor Noel Alicea. Sueña en grande, vive apasionadamente y da siempre lo mejor de ti. Buenas noches, queridos cibernautas. Hasta un próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Vía Universal. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.